Bienvenidos a todos. El sábado pasado estuvimos compartiendo acerca de liderazgo, qué era ser un líder, y hoy queremos compartir acerca del carácter de un líder. Y es muy importante que podamos entender qué es lo que nos referimos al tema del carácter de un líder. Y la cualidad más importante de un hombre o de una mujer en el liderazgo es el carácter. Cuando hablamos de carácter, hablamos de algo que forma parte también de la personalidad. La personalidad está compuesta por el carácter y el temperamento. El temperamento, según lo que señalan varios psicólogos, hablan de que es algo innato, sí que algo que lo traemos, que es algo biológico. En cambio, el carácter es algo que está siendo influenciado por nuestro entorno y lo vamos formando a través del tiempo. Y es muy importante tener un carácter conforme a la voluntad de Dios, porque eso nos va a ayudar a poder mantener en el tiempo el ministerio, el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida, y quizás muchas cosas que nos llevó mucho tiempo edificar, consolidar, si no tenemos un carácter a la manera de Dios, podemos destruirlo, podemos echarlo por tierra en unos minutos. Pero, ¿qué es el carácter? Empecemos con la definición de carácter. Y dice, carácter es el asiento moral de una persona, es la vida interna, lo que alguien es por dentro. Y en realidad es la combinación de cualidades que distingue a una persona. El carácter se demuestra en la acción de un individuo cuando está bajo presión. Podemos definir al carácter como la suma total de cualidades positivas y negativas. Y está conformado por los pensamientos, valores, motivaciones, actitudes, intenciones, sentimientos, acciones. Y en griego carácter es el término carácter, que traduce como imagen y significa estampar o sellar algo. La palabra carácter en el griego venía asociado de los teatros, donde los actores caracterizaban los distintos personajes y iban cambiando las imágenes, y a través de de una construcción en sus máscaras, ellos iban cambiando por ahí la forma en que hablaban y caracterizaban a las distintas personas. Hay una definición que la encontré investigando un poco desde el punto de vista de psicología, y habla de que el carácter es la referencia a cómo es una persona, cómo es un conjunto de sus rasgos que definen como el tal. Y vamos a estudiar un poquito qué es y qué no es carácter, y lo importante que es tener un carácter formado a la forma que Dios tiene. ¿Qué no es carácter? Obviamente por ahí alguno que sabe más de psicología que yo me va a querer objetar un montón de cosas, pero digamos, consultando con mi psicopedagoga, mi esposa, digamos, logramos cierto consenso en algunas cuestiones que son generalmente, pero hay mucho para hablar y hay muchos puntos de vista. Pero lo importante es compartir el carácter de Cristo, llegar a ese punto. Carácter no es lo que una persona dice que hará, sino es lo que aspira a ser en el futuro. Carácter es lo que la persona refleja actualmente y cómo es en realidad en ese preciso momento. Cuando las presiones vienen a la vida de una persona, el verdadero carácter de esa persona sale a la luz. Cuando estamos más bajo presión, nuestras reacciones, nuestras maneras de opinar, de decir, son las que marcan cómo es en realidad nuestro carácter. ¿Y por qué decimos que el carácter es una combinación de cualidades buenas o malas? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos dice Génesis 1:27, hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, y eso quiere decir que fuimos formados de acuerdo al carácter de Dios. Adán y Eva tenían un carácter perfecto, no tenían culpa, rechazo ni miedo, sino que estaban conformados al carácter de nuestro Dios. Después, cuando el hombre pecó, el diablo tomó al hombre y fue desvirtuando ese carácter perfecto que tenía el hombre a la imagen de Dios. Y todo ese proceso fue desvirtuando, como decíamos, y cuando vino Jesús, Él vino a reconstruir y a darnos el ejemplo de qué tipo de carácter tenemos que tener. Y empezó un proceso de transformación del carácter del ser humano. Sin embargo, ese proceso lleva un tiempo, a veces doloroso, implica que el hombre tiene que permitir que Dios le quite la imagen distorsionada y pueda poner su imagen
a la imagen Porque eso yo dejé la semana del estudiante, Evelyn. de Dios. Dios nunca dejará de trabajar en nosotros hasta que su imagen sea restablecida. Y Satanás muchas veces ha metido mentiras en nuestra mente, tratando de convencernos de que no valemos nada, pero eso no es verdad, porque sigue siendo el mismo que teníamos cuando fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El carácter no es solamente cómo una persona actúa, también incluye pensamientos íntimos, motivaciones, por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que nos mueve a hacer. A veces tenemos ese carácter, refleja también que en realidad a la hora de liderar lo que estamos buscando, simplemente la admiración, el reconocimiento, el ser vistos, el que digan, wow, mirá cómo está sirviendo, qué es lo que está haciendo. Y servimos a veces para ser más espirituales y para decirnos que no estamos apartados, pero necesitamos tener la motivación correcta y tener la actitud adecuada también. ¿Cuáles son las fallas más comunes del carácter? Vamos a ver como si fuera la estructura de un árbol, ¿no? Que tiene raíces, primero tiene una semilla, raíces, y después crece una planta. ¿Cuál es la semilla? Las semillas son los malos pensamientos. Los malos pensamientos son aquellos que son contrarios a la palabra de Dios, a la voluntad. Y dice una frase que las batallas se producen en nuestra mente. Si sembramos un pensamiento y lo mantenemos, lo masticamos, cosecharemos una acción. Y si la repetimos en el tiempo, esa acción se va a volver un hábito. Si tenemos malos pensamientos, malas acciones, el fruto no va a ser bueno y no vamos a tener buenos hábitos. Ahora, cuando la semilla es buena, las acciones son buenas, vamos a cultivar hábitos buenos. Escuchaba a un pastor que decía que para crear un hábito, hay algo que tenemos que, esa conducta deberíamos repetirla por entre 22, decía uno, otro decía 40 días, para que ese hábito se cree en nosotros. Cuando nos acostumbramos a ciertos hábitos, ya sea para levantarnos, del proceso que hacemos en ese proceso de levantarnos, algunos primero se lava los dientes, después desayuna, después se vuelve a lavar los dientes, después se peina, se cambia, algunos lo hacen al revés, cada uno tiene su hábito porque fue creando y cultivándolo a través del tiempo. Por eso es importante cuidar nuestros pensamientos, qué es lo que pensamos, porque dependiendo de eso vamos a cosechar ciertas acciones en nuestra vida que pueden ser contrarias a la voluntad de Dios y vamos a tener un carácter y formar un carácter que no va a estar conforme a la voluntad de Dios. A veces las intenciones y los motivos son equivocados. Tenemos malos pensamientos, a veces las acciones son buenas, pero la motivación, lo que nos mueve a hacer, está equivocado. Y la palabra motivación viene del latino que significa movido hacia algo. ¿Qué es lo que nos mueve a servir a Dios? La intención suele estar vinculada con el deseo que motiva la acción. Muchas veces en el fútbol, los que son más futboleros, decimos que la patada que hizo el jugador fue sin intención. ¿Sí? Fue a la pelota y no y por desgracia llegó afuera de tiempo y ¡pum! Le encajó y le hizo un foul al otro jugador. Y a veces la intención fue la de lastimar al otro jugador, decimos que ahí fue con intención. La acción es la misma, ¿no? Cometer el foul. Pero la intención no son las mismas. Una quiso ir a la pelota y lo golpeó, y el otro directamente fue a golpearlo. Tiene que ver con la intención. Muchas veces hacemos cosas buenas, cosas que a la luz no son contrarias a la palabra de Dios, pero que nuestra motivación no es la correcta, lo que nos mueve no es lo correcto. A veces también tenemos actitudes negativas. La hierba mala son percepciones y actitudes inapropiadas que se hacen evidentes por nuestras palabras y acciones y son contrarias a la palabra de Dios. Nuestras actitudes determinan nuestras acciones y tiene que ver cómo enfrentamos las cosas. Tenemos malos pensamientos, actitudes equivocadas, motivaciones equivocadas y a veces nuestra actitud es negativa. Podemos estar sirviendo y a veces nuestra actitud no es la más positiva, la mejor al momento del servicio. ¿Podemos reconocer, te hago una pregunta ahora, ¿podemos reconocer el carácter de un líder por los dones? ¿Podríamos reconocer? Y la respuesta es no.
¿Por qué no? Porque alguien puede tener muchos dones, tocar extraordinariamente un instrumento, predicar y ser muy elocuente, ser muy capaz al momento de la enseñanza, pero en su casa quizás con sus hijos, con su entorno más cercano, no tiene el mejor trato, no tiene el mejor carácter. Como dice el material, puede comportarse como un demonio con sus hijas, con su esposa, con su esposo. Y por los dones no podemos definir cómo es el carácter de una persona. Toda persona talentosa, sin el carácter debido, tarde o temprano terminará en fracaso. Y me gustaría que si tenés una Biblia a mano, que te vayas hasta el pasaje que está en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 10. ¿Tenés tu Biblia? Búscalo. ¿Sí? ¿Ya tenés? 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 12. Los que están en la casa nos pueden decir que no están sin su Biblia porque están en su casa, así que le doy tiempo para buscar. ¿Sí? Este pasaje nos habla acerca de aquellos que aspiraban a ser líderes, y Pablo le escribe a Timoteo lo siguiente. Te voy a leer la versión de la lenguaje actual que me pareció que es la más clarita y la que nos puede ayudar a comprender. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa o esposo, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en sus hogares a los visitantes y saber enseñar, o sea, ser hospedador. Debe comportarse correctamente, no debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable, tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además de gobernar bien su propia familia y de educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco, que nos dice, podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Y acá habla de que no debemos promover rápidamente a alguien que recién comienza los caminos del Señor. Tenemos que acompañarle en el proceso, pero tenemos que tener mucho cuidado porque recibirá el mismo castigo que dice que Satanás, y puede volverse orgulloso. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesús para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Y ahí más adelante sigue diciendo sobre los diáconos, y en el versículo 10 dice, debe tener una sola esposa, dirigir bien a sus hijos, mujeres, deben ser respetables, no deben ser chismosas, más bien serias, fieles, refiriéndose a los que quieren ser diáconos. Y nos da varias características de las que tendremos que reunir nosotros si aspiramos a poder ser de influencia y a poder calificar como un verdadero líder conforme al corazón de Dios. En primer lugar dice que debemos ser, si vamos al material nuevamente, dice irreprensible, sin mancha, íntegro, incuestionable, irreprochable. Es un hombre o una mujer con un carácter que no da lugar a ser juzgado. Obviamente cada uno de nosotros tenemos imperfecciones, nos equivocamos, ofendemos, pero esa actitud, ese deseo tiene que de servir al Señor, el buscar la integridad, el ser coherentes entre lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos, tiene que ser la regla de vida en nuestra conducta. Marido de una sola mujer o mujer de un solo hombre, un líder debe vivir una vida responsable y de santidad. No hay que aclarar mucho, creo que este punto, ¿sí? Responsable, el matrimonio es un pacto de amor entre el hombre y la mujer, no es un contrato, y yo voy a mantener ese pacto de amor mientras viva. No vamos a entrar mucho en detalle, si quieren más, anótense, en Sanando a mi Media Naranja le van a explicar más, pero debemos ser responsables y ser personas realmente
fidelidad, ¿no? Si no somos fieles a las personas a la que tenemos al lado, con la cual nos comprometimos, nuestra esposa o nuestro esposo, ¿cómo podemos comprometernos fieles a Dios, ¿no? A quien no vemos. Por eso ese se refiere a este punto. Ser sobrio, tener dominio propio y es disciplinado en los siguientes aspectos. Y el dominio propio, no demonio propio, sino dominio propio, muchas veces nos cuenta, ¿no? Algunos le llaman pava de lata, ¿no? Porque le pone un fueguito y ya se calienta, ¿no? Le decís algún comentario y ya explota. ¿Sí? Tenemos que poder controlarnos, tener dominios propios sobre los apetitos carnales, dormir, comer, deseos sexuales, sobre las emociones, saber controlar la lengua. Venimos con una serie de temas hablando sobre una de las que hablaba en la primera serie, de la lengua tóxica, y tenemos que cuidar de no ser chismosos, murmuradores, tener palabras hirientes, que de nuestras bocas salgan palabras de bendición y no de maldición, de edificación y no de destrucción, palabras que sirvan para reconciliar, para salvar y no para crear más conflicto, más problemas y heridas en las personas. Que no pierda su balance físico, emocional, espiritual, es estable, firme, siempre piensa con claridad en lo que desea. Efesios capítulo 4, verso 14, nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estable, firme, quiere decir que alguien puede venir a compartirte una enseñanza, una doctrina, algo vinculado a la palabra de Dios, pero vos tenés claros tus principios. No te lo van a mover, no te van a meter el gato, como decimos, no te van a estafar en tus pensamientos, en tu manera de pensar. Tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios, analizarlo todo y retener lo bueno. Y para eso necesitamos la claridad, necesitamos también del Espíritu Santo. Decoroso, una persona de honra, respetuoso, puro, honesto, recatado, hospedador, hospitalario, así que la gente se siente a gusto con nosotros. A veces a algunos les cuesta más que a otros. Apto para enseñar, un maestro eficiente. Y si sos apto para enseñar, también tenemos que ser aptos para que nos enseñen a nosotros. Tener esa avidez de querer aprender más de la palabra de Dios, de profundizar en la palabra. Hay tanto para aprender cuando nos ponemos a investigar más el contexto histórico, arqueológico, cómo vivía Jesús en los tiempos del Antiguo Testamento, los lugares, la comida, la forma. Uno empieza a profundizar más la palabra de Dios y a crecer mucho más y a edificarse también. No ser soberbio, arrogante, presuntuoso. Quizás llevas mucho tiempo en el Evangelio, así yo ya me la conozco toda, desde antes de nacer, antes de dar mis primeros pasos ya estaba en la iglesia. Y el hecho que desde muy pequeños vayamos a la iglesia no es ninguna garantía. Muchas veces cuando nosotros nacemos en la iglesia, como se dice, en una cuna cristiana, muchas veces evitamos un montón tenemos una protección de parte de Dios y hay errores que quizás no cometemos por el ambiente en el cual nos desarrollamos. Y por ahí aquellos que no tuvieron esa providencia de Dios, cuando llegaron a Dios, recibieron el perdón, valoran tanto ese amor, ese perdón de Dios. Y por eso, generalmente las personas que no nacen en una cuna cristiana son personas mucho más apasionadas por Dios, porque conocen de ese amor, de esa misericordia que ha tenido Dios. Y tenemos que ser sabios como papás de llevar a nuestros hijos por el camino correcto y de entender que es mi relación personal con Dios. No es porque nací en un garage, como se dice, soy un auto, no porque nací en una perrera, soy perro. No porque naciste en una iglesia, garantiza que seas cristiano, pero sí transmitámoslo a nuestros hijos, compartamos, seamos ejemplos de ser un cristiano conforme al corazón de Dios y a su imagen. No iracundo, no seamos pava de lata, que nos enojamos fácilmente, que no tengamos un temperamento explosivo, no se irrita, no es provocado. Muchas veces nos van a hablar, nos van a hacer querer enojar, pero tenemos que tratar de tomar aire, contar 10 segundos o hasta 10 antes de responder para tener una respuesta sabia. Y muchas veces, como le pasó a Jesús, van a venir a atacarnos, quizás con mentiras, con blasfemia, con cosas que no son ciertas,
y lo primero que uno tiende a hacer es a reaccionar, ¿no? Pero muchas veces es mejor callarse y dejar que el Espíritu Santo bendecir a esas personas y esperar que Dios haga la obra. Y Dios siempre nos va a respaldar porque Dios sabe lo que es cierto, cuáles son nuestras motivaciones. Ser apacible, amable, no codicioso de ganancias deshonestas, saber gobernar nuestra casa. Todo líder también debe ser alguien que retiene la palabra de Dios, conoce la Escritura y la doctrina correcta. Es leal, sabe resistir la tentación de desertar o traicionar en un momento de crisis. Y esta es muy importante. Cuando vos te comprometés en el servicio a Dios, cuando nosotros nos comprometemos con una congregación local, sea la iglesia de Dios o donde te toca estar, siempre cuando estemos sirviendo, por lo menos mi experiencia me dice que la gente que está a nuestro alrededor nos va a ofender. Y muchas veces va a ser la gente que está más cerca nuestra. Y muchas veces vamos a querer colgar la toalla y decir, no, ¿sabes qué? Que se arregle el pastor allá. Me ofendió, no me saludó, no me dijo, yo le dije. Y entramos en conflicto. Pero tenemos que ser conscientes que nuestro objetivo principal son las almas y que estamos para ese fin. Y a través de la iglesia local desarrollar ese ministerio. Sí, con eso no te estoy diciendo una obediencia ciega cuando haya lo que está en contra de la palabra, pero sí va a haber momentos en que vamos a tener que tomar aire, respirar profundo y meterle para adelante en el servicio. En algún momento alguien te va a ofender, alguien va a decir algo que nos va a herir, alguien no va a estar de acuerdo por ahí de la forma en que hacemos las cosas. Pero cuando es Dios el que te respalda, cuando es el Espíritu Santo el que te respalda, quédate tranquilo, que Él se va a encargar de poner las cosas en orden y en el momento oportuno. En el medio de las tormentas, en medio de las dificultades, es donde se ven el verdadero carácter de una persona. Cuando nos toca enfrentar, como el piloto de un barco, ¿no? Cuando está en el medio de la tormenta, no deja el timón, sino que para sacarlo para salvar a la tripulación, que hace? Toma el timón y no mide sus esfuerzos para poder salvar a toda la gente que está a su cargo en el barco. Así que no abandones cuando las cosas no te salgan bien, no abandones cuando te critican, no abandones cuando quizás vos empezaste tu grupo pequeño, comenzaste tu ministerio y vos pensaste que iban a venir multitudes y resulta que no apareció nadie o tenés uno de tus discípulos. Yo siempre me acuerdo en mi época de facultad, teníamos un grupo pequeño, que era realmente pequeño, porque estaba yo y una chica que era de nuestra congregación, y a veces venía alguno, otras veces no, o en la facultad hacíamos las reuniones de un ministerio que se llamaba BUA, y no siempre venían, a veces éramos más, a veces menos, pero fuimos constantes, y eso Dios nos premió con el paso del tiempo. Yo sé que Dios vio y recompensó esa obra. Cuando empezamos el ministerial, hace años, estaba yo, y ahora somos más, ahora somos 3 acá, pero era solamente una persona que venía a compartir la primera clase, y después fuimos creciendo como iglesia. Siempre sé fiel, porque nosotros somos fieles al llamado que Dios puso en nuestra vida. No abandones tu llamado, no abandones y fortalece tus dones, capacitate, formate, porque Dios tiene algo. La fidelidad tiene premio, tiene recompensa. Sé fiel a Dios y Él te va a recompensar. Sé constante, persistente, comprometido con Dios y no con las personas. Las personas nos van a fallar, Dios nunca falla. ¿Y cómo? Otra pregunta, ¿cómo Dios enfrenta el carácter? Usted tiene que colaborar con Él y estar disponible para cambiar su carácter. Dios usa las pruebas que experimentaron para formar nuestro carácter. ¿Estás pasando por pruebas? Dios está formando tu carácter. Las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestro carácter. ¿Y cuál es el propósito o el plan final de Dios? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, que son los 5 ministerios, profetas, evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Y la meta final es desarrollar un carácter que no es simplemente orar, danzar, cantar, levantar las manos, ofrendar, sino que tiene que ver cómo actuamos y cómo reaccionamos. Eso habla de nuestro carácter. Buenísimo orar, buenísimo leer la Biblia, pero cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo es nuestra conducta. Nos manejamos con cordura, cómo respondemos ante las pruebas y las dificultades. Cuando las cosas no salen bien, somos de abandonar o de buscarle la vuelta para poder solucionarlo. ¿Y cómo llegó Jesús a desarrollar su carácter? Y nos dice Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, dice, aunque era hijo, con mayúscula, hijo de Dios, por lo que padeció, y esta palabra me impacta, dice por lo que padeció, por lo que experimentó, por sus vivencias, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9. Jesús también maduró a través de los procesos, a través de lo que estuvo experimentando. Y hay áreas de nuestro carácter que si no lidiamos con ellas, tarde o temprano nos van a terminar destruyendo. Muchos ministerios, y me ha tocado de cerca conocer personas que han tenido ministerios preciosos en el Señor, y por malas reacciones, por malas conductas, más que malas conductas, por cosas que le dijeron o que hicieron, terminaron cayendo esos ministerios, abandonando inclusive su relación con Dios, con la iglesia y el servicio. Forma tu carácter conforme a la voluntad de Dios. Y como líderes que van a ser y que son muchos de ustedes, para ir cerrando, quiero compartir con ustedes, encontré 11 tipos de caracteres de una persona. Como líderes tenemos que aprender también a identificar a la gente que tenemos alrededor, qué tipo de carácter tiene. Si decimos que esa persona no tiene carácter, pero en realidad todos nosotros, todas las personas tienen algún tipo de carácter. Hay gente que puede tener un carácter más flemático, que son personas que son más bien perseverantes, metódicas, pero que les cuesta tomar decisiones en sus vidas. Y el carácter del flemático son personas calmadas, controladas, encerradas en sí mismas, muy inteligentes, de mente abierta, pero que a veces son un poco recatadas. El colérico es la persona que generalmente tiene gran capacidad de adaptarse a los cambios, siempre quiere cambiar, no le gusta siempre hacer lo mismo, es inteligente, valiente, pero es una persona muy impulsiva, extrovertida, activa y a veces también confrontativa. Después tenemos a los que tienen un carácter sanguíneo, ¿no? A los que enseguida le hierve la sangre y son generalmente personas que son egoístas, a veces un poco desconfiadas y tienen una gran preferencia por lo que es el aquí y ahora. Sí, ahora tenemos que hacer y a veces no miden las consecuencias. Hay gente que tiene un carácter apático, que no le importa nada, si le va bien, si le va mal, si hacen o no hacen. Son a veces testarudas, cerradas, le puede pasar un tren por al lado. Ah, qué lindo. O no le pasa nada, ¿no? Nada les mueve. Alguien se puede estar muriendo de hambre arrodillado pidiéndole algo. Son apáticos. Hay gente que tiene un carácter apasionado, que son personas más agresivas, decididas, y le dan gran importancia al honor, a la lealtad, a las tradiciones, y son personas son muy altruistas, pero que a veces no miden esa pasión y qué es lo que puede llegar a pasar en otras personas. Cada carácter tiene su lado positivo y su lado negativo. Hay personas que son sentimentales, que tienen gran empatía enseguida con las personas, pero sí viven las emociones muy fuertes y eso a veces le causa problemas, a veces somatizan, sí, porque las emociones le pegan muy fuerte en su vida y a veces también son bastante retrospectivas, obsesivas o muy románticas, muy soñadoras. Hay gente que es de carácter nervioso, muy enérgica, impulsiva, juguetona, que suele ser
desordenadas, indisciplinadas, le gustan las aventuras, nuevas experiencias, cosas diferentes. Luego tenemos las que le llaman carácter amorfo, que son personas que a veces son perezosas, desordenadas, torpes, y son personas que procrastinan, siempre dejan para mañana lo que pueden hacer hoy o lo que pudieron haber hecho ayer. Hay gente que tiene un carácter inseguro, que le falta confianza en sí misma, evitan romper las rutinas. Mientras tengan una rutina establecida y nadie le interrumpa esa manera de hacer las cosas, está todo bien. Ahora donde alguien le cambia de lugar el cepillo de dientes, el vaso, el plato, la camisa o lo que sea, ya le movemos el piso, ya se alteran, ya le baja la autoestima. Hay gente que es de carácter obsesivo, que es muy ritualista, rutinaria y tiende a preocuparse demasiado. Son personas muy perfeccionistas, maniáticas, ordenadas en extremo, sí, que no tiene nada que ver con los que tienen los trastornos obsesivos compulsivos. Hay gente que tiene un carácter sensible, con un alto grado de sensibilidad, y tienen dificultad también como otro tipo de carácter para tomar decisiones. Le afectan los sonidos, los olores, y suelen afectarle mucho los problemas de las otras personas. Esta es una caracterización muy general, pero a lo que voy, lo que quiero que te lleves, en primer lugar, que tenemos que tener el carácter como lo tenía Cristo, reaccionar como tenía Cristo. Me encanta ver las distintas situaciones en las cuales tuvo que enfrentar Jesús en su vida. Y una de esas situaciones fue cuando vinieron los fariseos con una moneda, ¿sí?, por el tema de los impuestos, porque si decía que pague los impuestos, este está con Roma, con el emperador, con los que invadieron, y si decía que no, era un rebelde contrario a Roma. Entonces Jesús fue tan hábil, dio la monedita, dijo: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y le dejó sin palabra. Y tantas veces, tantas reacciones que tuvo Jesús a los ataques, a preguntas tan sabios. Y para eso necesitamos del Espíritu Santo. Y Jesús sabía identificar el carácter que tenían las personas, sabía cómo tratar. Y como líder, yo te desafío a que vos puedas, en primer lugar, conocer cómo es tu carácter, cuáles son tus virtudes y cuáles son tus defectos en tu carácter. Cada carácter, nuestro carácter, nos ayuda a potenciar también el ministerio que Dios nos da. A veces también puede ser un obstáculo nuestro carácter. Si somos de enojarnos rápido, tendremos que buscar alguna técnica, quizás de contar hasta 10 antes de responder, ¿no? Porque a veces nos dicen, Isaías, le mandamos a freír churro a algunos, ¿no? Y a veces también nos cuestan tomar decisiones y estamos pidiendo 55.832 confirmaciones. Señor, mándame. Si viene ahora un rubio de ojos celestes que me golpea la puerta y me trae el diario de ayer, entonces es tu voluntad. Y a veces le pedimos confirmaciones ridículas a Dios sobre cosas que Él quiere que nosotros hagamos, y a ver, algunas cosas están muy claritas en su palabra. Así que yo te animo a que puedas tener ese carácter de Cristo, ser como Jesús, que es nuestro modelo a seguir, que Él es el quien nos tiene que motivar, y por amor a Él, el servicio, por amor a Él, el liderazgo a las demás personas. Todos somos líderes de alguna u otra manera. Quizás no tenés multitudes siguiéndote, pero seguramente en tu casa tenés o tu esposa, tus hijos, o en tu lugar de trabajo podemos ser de influencia en la vida de otras personas. Padre, en el nombre de Jesús yo quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro que ellos tienen el carácter conforme a tu voluntad, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a tener un carácter conforme al corazón de Jesucristo. Espíritu Santo, muéstranos qué cosas hay que cambiar en nuestra vida, qué cosas hay que cambiar en nuestro carácter. Llena, Señor, llénanos de ti en esta tarde. Espíritu Santo, acá está mi vida. Te pido perdón porque si hay áreas en mi carácter que necesitan ser trabajadas, seguí haciéndolo, Señor. Yo necesito que vos trabajes en mi vida. Y en el nombre de Jesús yo bendigo a mis hermanos con una lluvia preciosa de tus bendiciones, Señor, con una presencia sobrenatural de tu Espíritu Santo
en esta tarde, que le trae revelación, paz y guía, Señor, y también le muestras las cosas que han de venir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que damos por terminada la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y les recuerdo, enseguida un ratito ya va a estar disponible para que puedan hacer las autoevaluaciones. Les recuerdo también, aquellos que no completaron las autoevaluaciones anteriores en línea, están disponibles cuando quieran completarlas. Y aquellos que quieran completar el manual o en forma escrita, háganlo y después en algún momento me las acercan y completamos las asistencias. No se hagan problema. La idea es darles todas las herramientas para que puedan completar el ministerial, para que puedan equiparse en este desafío que es el servicio a nuestro Dios y Él realmente puede hacer el que nos motiva a hacer todas las cosas. Así que muchas gracias. Dios te bendiga. 19 horas, los cultos sábados y domingos. Así que un abrazo para todos. Cuídense. Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo el próximo sábado. Hasta luego. Me quedo por acá si alguno tiene alguna consultita, ¿sí? No. Y si no, les dejo libre. Gracias. ¿Qué dijo?